Que no se escuche o no se vea, me cuenta. Ya, bueno, el tema que les voy a hablar es respecto a maltrato infantil e implicancias ontológicas. Voy a abordar un poco parte, ¿cierto?, de los temas que han visto en el seminario el día de hoy, pero enfocado, ¿cierto?, a el tema de las implicancias ontológicas y al tema también de infantil y adolescente, ¿ya? Mostrarles, bueno, aquí es donde trabajo, ¿cierto? Como bien les contaba Catalina, soy coordinadora de pregrado en la Universidad Autónoma, y más que nada mostrarles estas fotos para contarles cómo partió y cómo surgió entrar en este tema. Ya una de las estudiantes de la asignatura clínica integral del niño y adolescente, hace como 2 años atrás más o menos, un poquito más, vio a una paciente la cual estaba vi una paciente, lo cual estaba que tuvo una sospecha, ¿cierto?, de que tuviese algún abuso, ¿ya? Entonces esto nos generó una serie de preguntas, de cómo la conducta, ¿cierto?, de la misma estudiante, de cómo abordarlo, qué fue, dónde teníamos que ir, qué es lo que teníamos que hacer ante esta situación, y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de todas las muchas lagunas respecto a estos conocimientos que tenemos y que es un tema como fundamental que nosotros como profesionales de la salud y como odontólogos tenemos que hacernos cargo. ¿Ya? Esta era una pacientita de 10 años donde llegó y la alumna, era compañera del colegio de ella y le llevó a su hija, ya era mamá joven, y ahí le cuenta, bueno, ¿y cómo te llevas tú con el pololo de tu mamá? Y ella le dice, amoroso, pero ya estoy aburrida que sea tan amoroso. Le dio como ese comentario. Y ahí ella se dio cuenta, además ella presentaba una onicofagia importante, más allá de lo normal de un mal hábito, digamos, de oral. Y nada, y ahí trataron en un minuto de llevar a la mamá como a la zona de radiología y pudieron como conversar con la pacientita. Y ahí ella les comentó que efectivamente, generalmente como que se acostaban juntos en la cama, así, no sé, en la noche o en algún minuto, y que este tipo le hacía tocaciones y en varias oportunidades. Entonces, bueno, ella ya se lo había contado a su mamá, se lo había contado a la abuelita, se lo había contado cierta más gente, nadie en el fondo la tomó en cuenta respecto a esto, como que casi que era cosa de ella. Y como bien vimos, ¿cierto? Y las charlas muy interesantes anteriores a esta, ¿cierto? Que hemos tenido, como el tema muchas veces está normalizado, como muchas veces no se toma en cuenta, y las repercusiones que esta puede tener a lo largo de toda la vida, ¿cierto? De un individuo es muy importante, y nuestro rol como odontólogo, y es lo que quiero en el fondo transmitirles en esta charla. Vamos a ver entonces respecto al maltrato infantil, ¿cierto? En todas sus formas, la prevalencia, cómo esta afecta, las lesiones que nosotros podemos observar, las conductas, que también es importante para poder pesquisarlo, la ley en Chile respecto a nosotros como profesionales de la salud, el rol del odontólogo y, como les decía, surgió la necesidad con un colega respecto a esta situación de generar un protocolo ante la sospecha que nosotros podamos tener de maltrato infantil en la consulta odontológica. Entonces el maltrato infantil, bueno, ya abordaron bastantes definiciones respecto a todo lo que es la violencia eh, física, sexual, ¿cierto? Y respecto al maltrato infantil hay varias definiciones, tanto en la ley chilena, la UNICEF, y una de las más completas es la de la OMS, que nos muestra cómo los abusos y la desatención de que son objetos los menores de 18 años, que incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causan o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. Esa es la definición de maltrato infantil de la OMS, que es una de las más completas. La prevalencia, bueno, también hay datos impactantes, como lo vimos también anteriormente, ¿cierto?, en la charla con Javiera,
Sabemos que el maltrato infantil es uno de los problemas más graves y dolorosos de la sociedad moderna. Estudios de la UNICEF el año 2000 nos cuenta cómo en Chile el 73,6% de los niños y niñas sufren violencia física o psicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9% recibe castigos físicos, el 19,7% violencia psicológica. En Chile la violencia hacia los niños o niñas es una práctica frecuente. Ya el 2008 también nos muestran estudios que se realizó una encuesta a 1500, más de 1500 niños que cursaban octavo básico y se concluye que el 75% sufre violencia física y o psicológica de parte de sus padres o parientes. En Estados Unidos, el Centro de Prevención y en Salud nos muestra el 2014 estudios que murieron más de 1.500 niños a causa de los abusos y la negligencia, y que el 91% del abuso sexual infantil es perpetrado por alguien que el niño o la familia del niño conocen, y muchas veces, ¿cierto?, sabemos que son parientes, que también es un dato súper importante de tener en cuenta. Entonces, si vemos como el abuso sexual infantil es un problema gigante de salud pública, eh, muy significativo, y que el cual tenemos que tener presente que es prevenible, y nosotros como profesionales de la salud podemos actuar, ¿cierto? Y también podemos abordar frente a estos casos. Muchos niños esperan para denunciar, tienen miedo, no han podido hacerlo o nunca van a denunciar porque tampoco se van a atrever. Nosotros muchas veces vamos a estar cerca de nuestros pacientes, donde ellos van a tener confianza con nosotros y podemos, ¿cierto?, aportar en estas personas. También nos muestra, ¿cierto?, la CDC, la experiencia sexual de abuso en niños, 1 cada 4 en mujeres y 1 cada 13 de experiencia de abuso sexual en el caso de los niños. En Chile, en marzo del 2008, el mostrador reporta, el año 2017, el ilícito más denunciado con 1.594 casos fue el abuso sexual y violación de menores de 14 años. Entre otros ilícitos se registran también denuncias por estupro, pornografía infantil, facilitación de prostitución de menores y ofensas al pudor. La tercera también muestra este mismo año un duro titular donde muestra que más de 12.000 menores han sufrido abuso sexual o violación en Chile, citando estadísticas de la Corporación por Derechos Sexuales y Reproductivos. Ya refiere que más de 12.000 niños, niñas o adolescentes chilenos han sufrido violación y abusos sexuales entre los años 2012 y 2016. También nos muestra que entre el 2005 y el 2012 el abuso sexual contra niños y niñas adolescentes tuvo una tendencia al alza importante, mostrándose 131,3 víctimas por cada 100.000 habitantes en el 2012. Los casos de violación también han ido evolucionando de la misma forma y también han aumentado en gran cantidad. Según la única estadística provista en 2014 por el Servicio Médico Legal, más de 5.000 niños o niñas y adolescentes fueron examinados por violación, abuso sexual u otro tipo de delito sexual. Además, entender que este porcentaje es solamente los que han llegado a ver, o sea, hay un porcentaje gigante de casos encubiertos, de que no se han podido, que no han llegado, ¿cierto?, a denuncias ni a sospechas, lo que lleva a redoblar los esfuerzos en profundizar en esta materia. Hablarle aquí de un concepto que es la experiencia infantil adversa, ya que tiene que ver con todos los eventos potencialmente traumáticos, como son los que estamos hablando ahora, que ocurren en la niñez entre los 12 y los 17 años. Experimentar violencia de todo tipo, abuso o negligencia, es una de las cosas, ¿cierto?, que van a hacer estas experiencias infantiles adversas, los cuales crecer en problemas en familias con abuso de sustancias, de drogas, con problemas de salud mental, separación de padres, porque el papá a lo mejor está en la cárcel, o otras situaciones significativas que hay vulnerabilidad social, nos indican estos eventos potenciales traumáticos, los cuales, ¿qué quiero mostrarles en estas imágenes? Es cómo este individuo, al tener esta afección en la infancia, le va a afectar a lo largo de toda su vida, ¿ya? Hay un cambio a nivel de la estructura cerebral, a nivel neuronal, que ocurre y que nos va a afectar en cómo la persona piensa, actúa, siente a lo largo de su vida, resultando en consecuencias físicas, mentales, emocionales, a corto y a largo plazo. Ya respecto al tema físico, vamos a ver enfermedades de transmisión sexual, lesiones físicas, podemos ver también enfermedades crónicas. Adelante está asociado a lo largo de la vida las enfermedades cardíacas, la obesidad, el cáncer en la vida adulta, cómo tiene que ver con estas experiencias infantiles adversas. También
las depresiones, trastornos postraumáticos, consecuencias conductuales como drogadicción, comportamientos sexuales de riesgo, riesgo de suicidio o intentos de este, son cosas que nos van a afectar y van a traer también consecuencias a lo largo de la vida del individuo. Otro resultado comúnmente asociado al abuso sexual infantil es un mayor riesgo de revictimización a lo largo de la vida de una persona. Ya se han encontrado estudios recientes que las mujeres expuestas al abuso sexual infantil tienen entre 2 a 13 veces más riesgo de victimización sexual en la edad adulta. También las personas que experimentaron abuso sexual infantil tienen el doble de riesgo de sufrir violencia por parte de su pareja íntima. ¿Ya? Como muchas, en el fondo al crecer con eso, como les decía, como normalizar esta situación, es algo que va a traer consecuencias a lo largo de la vida. Y aquí hablarles de un concepto, ya que en la década del 2000, el Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo acuñó el término que se llama estrés tóxico, ¿ya? Aprender a afrontar la adversidad de una forma, tener este estrés como en el fondo positivo, normal, cuando es parte del desarrollo infantil saludable y es cuando hablamos de este estrés positivo, ¿ya? Y también inclusive en algunos casos tolerable. Si nos sentimos amenazados, nuestros cuerpos se preparan para responder ante esta situación, se aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hormonas del estrés como el cortisol que aumentan, y esto nos va a provocar que esta respuesta del sistema en general al estrés extremo y duradero, el niño además no dispone de familiares, de apoyo, de relaciones que amortiguan esta situación, el resultado va a ser dañar y debilitar los sistemas de, como les decía, neuronales, de la arquitectura cerebral, cómo va a cambiar con repercusiones de por vida. Ya, entonces aquí les voy a mostrar un video que habla un poquito del estrés tóxico. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. Entonces, poder transmitir en el fondo cómo estas distintas afecciones, ¿cierto?, adversas que podamos tener a lo largo de la infancia y de la adolescencia nos van a afectar, ¿cierto?, para el resto de nuestra vida, no solamente a un impacto psicológico, sino que también con una serie de otras enfermedades que podemos prevenir. ¿Qué puede pasar si prevenimos estos efectos, ¿cierto?, adversos en la infancia? Se habla de un 44% de reducción en la depresión en la adulta, 16% reducción de nefropatía, 24 a 27% de número de adultos con problemas respiratorios, de reducción de asma y EPOC. También afecta en el número de desempleados. 33% de reducción en el número de adultos también que fuman en la edad adulta, que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema ansioso, menor caso de depresión, de cardiopatía, de obesidad, etcétera. O sea, a nivel, el impacto también como de salud pública y de prevención en todos los aspectos es muy interesante de conocerlo.
Entonces, el rol de los profesionales de la salud, ¿cierto? De nosotros, debemos preocuparnos de nuestros pacientes como un ser integral, ¿cierto? Sabemos que no solamente vamos a ir a ver los dientes, sino que necesitamos ver a esta persona como un ser integral. Somos capaces al tener conocimiento y de tener habilidades de detectar muchas situaciones, podemos prevenir, podemos detectar o podemos detener cierta situación y aportar, ¿cierto?, a nuestros pacientes. Conocer los programas también de apoyo social que pueden existir o ver cómo podemos ayudar según los diferentes casos. ¿Ya? Una de las cualidades esenciales que debe tener el profesional de la salud es su interés en la humanidad, porque el único secreto de cómo tratar a un enfermo es preocuparse íntimamente por él. Entonces, ¿cuál es el rol del odontólogo? Nosotros como equipo de salud tenemos que estar preparados y en condiciones para pesquisar el maltrato de diferentes tipos y conocer las vías también de protección. Detectar el maltrato infantil va a depender, como les decía, de los conocimientos y habilidades que nosotros podamos tener, y va al conocer los antecedentes personales de los pacientes, los signos clínicos que con mayor frecuencia podemos sospechar, va a ser un acto médico de sospecha que se habla. Y tener en cuenta también que en pocas ocasiones las lesiones por maltrato van a ser evidentes. Entonces hay que juntar en el fondo y armar este puzzle para poder ayudar y tener en conocimiento para ver cómo lo vamos a ir abordando. Es fundamental entonces y clave nosotros como odontólogos poder ayudar en esta detección. Es nuestro deber legal y ético poder denunciar si es que estamos frente a una sospecha, y también ayudar a esta prevención, ¿cierto?, de abuso infantil. Entonces, como odontólogos, como les decía, estamos en una posición clave para detectar, ya que el 50 al 75% de los casos de niños abusados presentan signos clínicos de maltrato, porque se van a presentar en la boca, en la cara o en el cuello. Ya datos de la Asociación Americana de Odontología Pediátrica. La cavidad oral, además, la relación que tiene con el maltrato, debido a la conexión que tiene con la comunicación, con la nutrición, también va a ser uno de los focos que va a tener el maltrato infantil. ¿Ya? Entonces es súper importante que concienticemos a los odontólogos, que nos concienticemos para asumir este rol protagónico. ¿Ya? Más allá de los evidentes cambios en el comportamiento de la víctima, la práctica de reconocer las señales físicas del abuso también pueden ser muy dificultosas. Entonces es importante poder, como les decía anteriormente, poder ver todos los ámbitos, las conductas, y indagar un poquito más en nuestros pacientes. ¿Ya? Manifestaciones generales de abuso sexual infantil: vamos a ver cambios de comportamiento de los niños, problemas escolares, embarazo, ¿cierto?, adolescente, infecciones de transmisión sexual, provocación sexual, o sea, pacientes que a lo mejor, niños que han sido abusados, como que tienden a repetir ese patrón o a imitarlo. Síntomas relacionados con el aparato genitourinario, regresión, depresión, niños de regresión, por ejemplo, niños que tienden a hacerse pipí en la cama, que ya están más grandes, o hacer como conductas infantiles que no tenían porque ya es un niño que está más grande. Trastorno alimenticio en el caso de los adolescentes, ¿cierto? Como anorexia, bulimia, entre otros. ¿Ya? Dentro del maltrato infantil en general, importante tener en cuenta que cuando estamos frente a accidentes o hay lesiones que ocurren, ¿cierto?, accidentalmente, normalmente son en áreas del cuerpo en que están expuestas, ¿cierto?, como las rodillas, los codos, ¿cierto?, o más al frente en la cara. Pero cuando hablamos de lesiones que han sido por maltrato infantil, generalmente ocurren en zonas que están más tapadas, ¿cierto? En la espalda son las zonas que más eligen los maltratadores, ya bajo la ropa, o en zona por los lados de las piernas, ya. También se habla de este triángulo de seguridad, ya, que también es raro que ahí hayan lesiones por accidente, ya, que es en la zona como de las orejas, bajo la oreja y sobre el hombro. ¿Ya? Entonces también es raro cuando hay lesiones, también es como puede ser algo que nos puede hacer ruido. Manifestaciones físicas comunes: tenemos hematoma en diferentes estadios evolutivos, por ejemplo, que un paciente veamos que tiene por un lado uno más desarrollado, otro que ocurrió hace un tiempo atrás, otro más nuevo, es algo que es sugerente de maltrato. Pueden ser de tipo lineal, cuando por ejemplo con un alambre o un cordero o algo esté ocurrido, o circunferencial, cuando en el fondo
Hay, por ejemplo, cuando se pone alrededor del cuello o hay intento como de algo así, que tenemos esta lesión como circunferencial. Se habla de hematomas de color amarillo, tienen más de 18 horas de evolución, también es una de las cosas sugerentes. La espalda es a menudo, como les decía, una de las zonas de maltrato infantil. Ojo también de que hay que tener diagnóstico igual diferencial y no entender, ¿cierto?, que todo lo que nosotros observemos van a ser maltrato infantil, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos manchas en el cuerpo o hay lesiones como por problemas de coagulación que también podemos ver que se pueden manifestar, ¿ya? Las contusiones es la forma más frecuente de lesión de maltrato infantil. También tener en cuenta que son normales los niños que son bien activos, que van para allá, para acá, que tienden a correr, que se tienden a pegar, pero siempre va a ser en áreas que son expuestas, generalmente menor de 3 y con tamaño menor a 10 milímetros, eso es más o menos como la normalidad. Si vemos en general erosiones, laceraciones, contusiones, en zonas como les decía, que son áreas que no están expuestas o que tienen estos estadios de evolución distintos, son sugerentes de maltrato. ¿Ya? También podemos encontrar quemaduras que constituyen entre el 6 al 20% de todos los maltratos físicos. ¿Ya? También aquí se ve una quemadura en la espalda. Y aquí podemos ver una quemadura de cigarro, que también es comúnmente encontrarse en el caso de maltrato infantil. Ya los hematomas también se pueden observar, generalmente si se pegan es como que vamos a encontrar en la nariz, en esta zona de los labios, pero aquí en los lados de las mejillas es más raro de encontrar y muchas veces incluso se ve como la marca de los dedos, ya que se ha observado en niños por maltrato infantil. También existen las mordeduras, que son marcas relacionadas con abuso físico y sexual. Tienen un patrón elíptico, forma de herradura. En el área central también podemos encontrar en el área central como equimosis, que tiene que ver con por el apriete de los dientes, que se rompen los vasos sanguíneos, ¿cierto? O por que hay succión. ¿Ya? Ahí se diferencian, y generalmente los odontólogos forenses también bien dedicados a este tema, hay patrones, tamaño, el contorno, todo de las mordeduras que se evalúan, ¿ya? Por ejemplo, considerar la distancia entre los caninos en un adulto, si es mayor a 3 centímetros, se relaciona a un adulto. En el caso, por ejemplo, de mordeduras de perro, cuando se quiere hacer diferencias, generalmente son desgarro, ¿ya? No vamos a encontrar estas contusiones como se observan en el caso de las mordidas humanas. Lesiones orales por maltrato físico vamos a encontrar lo mismo que hablamos anteriormente, contusión, hemorragia, laceración, abrasiones, quemadura en la lengua, en el labio, en la mucosa, en diferentes zonas que se pueden encontrar. La laceración del labio es la más frecuente, en más de un 54% de todas las lesiones, seguidas por otras lesiones de mucosa oral. También se pueden encontrar dientes decolorados por necrosis, producto de traumatismos anteriores constantes, que haya una cierta necrosis por aséptica por traumatismo. Lesiones intraorales también penetrantes se han encontrado y se reportan bastante por alimentación forzada, ya que se le intenta dar con utensilios de comer y que pueden encontrarse lesiones intraorales debido a esto. A nivel del maltrato sexual también podemos encontrar diferentes lesiones orales, como PT, que es la unión del paladar duro con el blando, ¿ya? Esa es una de las más características. Eritemas inexplicables, herpes bucal, mordidas humanas, frenillos labial desgarrado también es otra de las situaciones comunes que se pueden encontrar por abuso sexual, por contacto, ¿cierto?, genital oral del niño al adolescente. Las lesiones orales sexuales en su mayoría son asintomáticas y no ulceradas. Puede ser la distribución de estas bilateral o una sola lesión que se extiende a lo largo de la línea media. En general, la úvula y otras estructuras orofaringeas están a salvo. Hubo una reunión de comité de abuso, hay un comité, perdón, de abuso y maltrato infantil con miembros de la Sociedad Americana, tanto de pediatría como de odontología pediátrica, de guías sobre aspectos orales y dental del abuso y maltrato infantil, ya que la pueden encontrar fácilmente ustedes por internet, ahí les puse la fotito. ¿Ya? Concluyen que es importante que los prestadores de salud en general consideremos que el abuso físico o sexual pueden provocar lesiones en tejidos orales.
Debemos conocer cuándo y cómo documentar lesiones sospechosas, obtener evidencias de laboratorio en muchos casos, documentación fotográfica, consultar con expertos cuando corresponda. Ya si es que tenemos alguna duda con algún patólogo oral o con algún odontólogo forense, en casos que a lo mejor situaciones que tengamos dudas. Múltiples lesiones, lesiones en diferentes etapas de curación o una historia discrepante deberían despertar sospechas de abuso. Muchas veces que podemos ver algo que le preguntamos a lo mejor a los papás y la historia que nos está contando no tiene mucha lógica, también es algo de sospecha. También existe y nos habla esta guía de que hay una evaluación de sospecha de abuso físico infantil que proporciona también orientación adicional por si algún momento la necesitan y también quieren abordarla. Se habla de que respecto a las lesiones de abuso sexual, particularmente las que son por gonorrea, oral o perioral, son lesiones patognomónicas. Esa sería como la única sexual que es patognomónica, ¿ya? Y son fuertemente inductoras de delitos sexuales. Se habla que el cultivo es uno de los métodos preferidos para las pruebas de muestras extragenitales para niños, que en el fondo es ir a buscar si es que hay algún material genético o algún del abusador. Algunas formas específicas de verruga o el hallazgo de enrojecimiento en el paladar son todas consecuentes, pero no exclusivas de contacto orogenital. Eso también, y por eso también dificulta esto un poco el tema. ¿Ya? El virus del papiloma humano o el virus herpes en el área oro o genital sigue siendo discutible, ya que la transmisión puede ocurrir no necesariamente por un contacto sexual, entonces también hay que tener ojos. O sea, si vemos una lesión o una verruga por papiloma, no podemos tampoco decir inmediatamente que está abusado ese niño. Entonces tenemos que indagar un poquito más. ¿Ya? Las infecciones por virus del papiloma humano pueden ser transmitidos de la madre, por ejemplo, al bebé en el parto, o a través del contacto de la mano de un niño o cuidador, generalmente se autoinoculan, o también de cuidadores que, por ejemplo, están mudando al niño, también pudiesen transmitirlo. Ahora, lesión inexplicable, como les decía anteriormente, o petequias del paladar en esta unión, que es comúnmente entre el paladar duro y blando, es uno de los indicativos, ¿cierto?, de sexo oral forzado. Establecer con seguridad el origen de signos de enfermedad de transmisión sexual en niños por un contacto bucogenital es un camino complejo por todo lo que les he dicho. Solo el 10% de los casos son irrefutables de abuso sexual. En los niños, las enfermedades de transmisión sexual orales por transmisión no sexual o accidental también han sido reportadas, ¿ya? La literatura médica entonces recomienda en estos casos mesura y suficiencia antes de efectuar las denuncias, pues una equivocación también puede tener un efecto devastador ante la supuesta víctima con su familia, ¿ya? Entonces, como les decía, es un tema bien complejo de poder abordar. Ya aquí podemos observar, este es un caso de un condiloma acuminado, ¿cierto? Por virus papiloma. Se observa, ¿cierto? Esta lesión como que se llama de aspecto de coliflor, aquí en la lengua y en la zona del paladar. ¿Ya? Generalmente aquí, en este caso, se le hizo la exéresis de estas lesiones, se les toma una biopsia y se llega a este diagnóstico. Este era un caso que efectivamente era un niño con abuso sexual. Aquí también vemos otra lesión equimótica simétrica, como les decía, bilateral, en la unión del paladar blando y duro, que está bajo este dispositivo cierto ortodóntico, que también sugiere, y efectivamente este caso también era un caso de un niño con abuso sexual. Otra de las cosas significativas es que se pueden encontrar este desgarro del frenillo labial. Como les decía, bueno, generalmente en niños que están aprendiendo a caminar entre los, sé, el año y los 18 meses, o niños que están más grandes, que hacen ciertos deportes, pudiésemos tener estos desgarros como el que vemos acá de este niño, que es un caso por accidente, ¿ya? Pero si vemos acá, este caso, estos dos casos son por abuso sexual, ya cuando vemos un niño menor de un año con un desgarro del frenillo labial, comúnmente se está viendo que es que no está en periodo de aprender a caminar, nos va a indicar, ¿cierto?, que hay un abuso sexual. Fracturas mandibulares también, por este caso también es un caso de una fractura por abuso infantil, que tiene fractura ósea y alteración, ¿cierto?, de la zona intraoral.
Equimosis también, como les decía, muy común en estos casos de entre el paladar blando y paladar duro, que se ven de manera bilateral. Y entonces, si nosotros vemos estas lesiones y que no se quitan y que continúan y que las vamos viendo y que además tenemos un relato que no nos condiciona, algo nos está mostrando, ¿cierto? Y nos da sospecha de estas lesiones. Ya, como le decía, respecto por estas lesiones, ¿cierto? De gonorrea intraorales que se pueden, que se observan en esta fotografía. Son lesiones patognomónicas. También es importante tener en cuenta los indicios conductuales, ¿cierto? Que vamos a observar, tanto en niños, jóvenes y también del maltratador, ¿ya? Declaraciones del niño como no me acuerdo, cuando uno empieza a indagar un poco la anamnesis, no me acuerdo, ha sido culpa mía, no me ocurre a menudo, son señales de alarma. Niños recelosos al contacto físico con los adultos, que están asustados con los papás, que no se atreven a hablar, que no te miran a los ojos, también me está indicando que algo está pasando, ¿ya? Indebidamente asustado, no muestra emoción cuando está herido, ofrece explicaciones improbables de las lesiones, llevan ropa de manga larga, por ejemplo, en días de calor, que se tapan, polaridad extrema, o sea, de los comportamientos normales, niños muy hiperventilados o niños demasiado retraídos, comportamientos regresivos, como por ejemplo volver a hacerse pipí en la cama, falta habitual de las citas dentales o médicas, como les dije al inicio, este caso que yo les comenté de esta paciente que fue de esta estudiante, después de que en el fondo se habló con la niña, se trató después de hablar con la mamá para poder abordar este tema, y ella no quiso volver más, decía que no podía, que tenía que hacer tal cosa, que tenía que... Eso es muy, muy común que empiece a ocurrir, que desaparezcan, ¿ya? Y que es una de las conductas como habituales. Mantener al niño en casa hasta que desaparezca también la prueba física, también es otra de las cosas, y la revelación de abuso suele ser en relación de confianza, como se los quise poner esto en rojo, por la relevancia en el fondo que nosotros tenemos como profesionales. Muchas veces ellos van a tener confianza con nosotros, nosotros vamos a poder, empezamos a indagar un poquito más, entonces podemos ser nosotros uno de las personas que podemos ayudar a estas personas que están teniendo, ¿cierto? Estos grandes problemas en su vida. Puede mostrar niveles significativos también de miedo, encogiéndose cuando el dentista se le acerca, así como que, no, como que el contacto físico y sobre todo también el contacto oral, como ellos han sufrido esto, es algo que les da mucho miedo este examen. Entonces también es algo que nos tenemos que tener ojo. En los jóvenes, la depresión, comportamiento y también desobediencia civil, ausentismo escolar, vandalismo, huida del hogar, eh, comportarse como que rechazan completamente el mundo, son también indicativos de que hay algún tipo de maltrato o abuso. El maltratado en general, acusar al niño de mentir sobre el abuso, por ejemplo, son verbalmente muy agresivos. Si nosotros estamos con el paciente ahí y, por ejemplo, no se quiere dejar atender o está con miedo, este papá que le grita, que lo insulta, nosotros tampoco podemos permitir que haya un insulto, ¿cierto?, de él, y que haya una agresividad que nosotros vamos a poder observar. Ofrecer una explicación de la lesión que sea ilógica, que se lo había dicho anteriormente, cambiar su explicación de la lesión con el tiempo, que la historia, en el fondo, la versión cambia. Parecer despreocupado por el estado del niño, retraso en la búsqueda de asistencia dental y médica. Aquí también se habla en el fondo de la negligencia, que tiene que ver con esta despreocupación extrema, ¿cierto?, de atender a su hijo. Llevar al niño a varios dentistas, médicos diferentes, romper la frecuencia de las citas, como les dije anteriormente. Entonces, el conocimiento del odontólogo eh, nos lleva a esta información a saber la necesidad que tenemos de capacitarnos. Países en todo el mundo nos han informado que los odontólogos no reconocen signos de abuso ni saben cómo hacer las denuncias respectivas. ¿Ya? En Latinoamérica la información es todavía más escasa, pero igualmente decepcionante. Odontólogos en Brasil, incluso odontopediatras que en el fondo constantemente atienden niños, no se sienten capacitados para identificar abuso ni saben dónde hacer las denuncias.
Casi la totalidad afirma que el conocimiento del abuso infantil recibido en su educación de grado fue notoriamente insuficiente o simplemente no existió. ¿Ya? Em, la necesidad de capacitación en la detección de abuso infantil y organismos y además de capacitarnos de nosotros también la necesidad de que los organismos gubernamentales en general y las comunidades, y por eso me alegra mucho este seminario, ¿cierto?, que estamos teniendo, que nos lleva a poder tener más esfuerzo y poder empezar a construir protocolos, empezar a informar más, a empezar a poder ayudar en que tengamos, al tener más conocimiento, más habilidades, podemos hacer mucho más, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos existe hay una herramienta que se llama PANDA, que tiene que ver con la prevención de abuso y negligencia dental. También lo pueden buscar, tiene bastante material para ayudar también a educar, que nos muestra prevalencia, que nos muestre también herramientas de cómo ayudar respecto a este tema. ¿Ya? Hay otros también programas, BEAR en Canadá, y la idea es nada, que nosotros como país podamos tener cierto programas de ayuda respecto a este tema que es tan relevante. La ontología chilena sigue el mismo camino de desconocimiento. El Código Procesal Penal incluye a los odontólogos como profesionales obligados a denunciar en caso de detectar signos de este tipo de delitos. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos la obligación de, en 24 horas, de haber observado o haber estado ante un paciente que sabemos que ha sido, que tiene signos evidentes o que él en el fondo nos cuenta. Nosotros tenemos el deber legal de denunciar este delito. Un estudio publicado por académicos de la Facultad de Odontología en Concepción concluye que si quieren también aquí está, de Fierro del 2012, que ahí muestra como específicamente cómo fue el estudio, pero concluye que los odontólogos no están preparados para identificar el abuso infantil. Más de la mitad de los profesionales cuenta que habían visto pacientes con sospecha, pero solo el 22% hicieron la denuncia. Ortodoncistas y odontopediatras revelaron conocimientos inferiores al promedio, que en el fondo son los que están constantemente con pacientes niños y adolescentes. Entonces, los autores destacan en este estudio la necesaria incorporación del tema en el pregrado de la Facultad de Odontología. Se analizaron, de hecho, programas de la asignatura de Odontología Legal y otras asignaturas relacionadas respecto al tema de que se pasa en pregrado de abuso y maltrato infantil. Y se ve cómo solamente una de las universidades lo tiene abordado, de la Facultad de Odontología lo tiene abordado dentro de su currículum. ¿Ya? Entonces eso también es súper significativo porque es algo que debiese estar y que todos debiésemos tener esa información. Para los odontólogos, el deber de denuncia ante sospecha de abuso infantil se fundamenta en tres razones. Tenemos, como les decía, la obligación legal, que implícita y cuyo incumplimiento puede tener sanciones criminales para nosotros si nosotros no denunciamos en el fondo una situación que estamos viendo. Y como deber ético profesional para denunciar tales cosas. ¿Ya? Los odontólogos pueden ser además demandados civilmente por mala praxis, por inobservancia de sus deberes, instancias sobre las que existe un claro acuerdo mundial. ¿Ya? Entonces, el odontólogo como testigo experto en casos de abuso sexual infantil representa hoy en Chile un recurso que no está explorado, subvalorado y carente de promoción, aún siendo considerado como una de las piezas fundamentales y obligatorias de asumir como rol activo de denunciante según la legislación vigente. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que se habla como que puede ser, tal vez muchas veces pase venir percibida, no vamos a tener una demanda ni nada, pero una oportunidad perdida de poder haber hecho algo por este niño, niña o adolescente. La ley en Chile al respecto, ¿qué nos dice? El Ministerio de Salud en el año 91 forma la primera comisión para tratar el tema de abuso y maltrato infantil. 4 años más tarde se creó el Comité Nacional de Prevención de Maltrato en el Ministerio de Justicia, ¿ya? Donde inicialmente estaba centrado en el ámbito legal. Ya después se empezó a incorporar cosas como respecto a detección y prevención. El deber de denunciar hechos con características de maltrato infantil o cualquier delito se encuentra descrito tanto en la Ley de Menores como en el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo, lo que establece obligación para los funcionarios públicos, directores de establecimientos educacionales públicos o privados, de denunciar estos hechos en un plazo de 24 horas a la que estuvo conocimiento de los hechos, sancionando su incumplimiento en el artículo 177 del Código Procesal Penal chileno.
¿ya? Eso es lo que nos dice la ley. Entonces nosotros tenemos la obligación legal de, tanto en el ámbito de atención, de cuando ustedes trabajen, ¿cierto?, de manera privada o como funcionarios públicos, en el servicio de salud, de denunciar estas sospechas de abuso o maltrato. Y por todo lo que les dije, surgió entonces esta necesidad de hacer una revisión bibliográfica respecto a este tema, ya con todo dentro de todo lo que les he dicho, y lo publicamos, ¿cierto?, en el último congreso de la Sociedad de Odontopediatría, este protocolo odontológico ante sospecha de maltrato o abuso sexual infantil, con mi colega, ¿cierto?, Cristóbal García, y Erika Mayra, que, que tiene un importante rol en la Fiscalía Nacional, ¿ya? Y hicimos este protocolo donde nos lleva a cómo tenemos que actuar ante sospecha o maltrato de abuso, ¿ya? Aquí se los comparto, y que tiene que ver cómo el paciente, ¿ya? Si devela abuso o maltrato, o nosotros vemos lesiones o actitudes de sospecha, nosotros como profesional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Denunciar como obligación legal en un plazo de 24 horas, ¿ya? Si el paciente devela el abuso, debemos acogerlo, apoyarlo, contenerlo, tener una escucha activa, resguardar su intimidad, no preguntar ni no indagar en detalle, sino que solo escuchar lo que él nos relata, ¿ya? Menos culpabilizar, obviamente. Y no indagar como en el detalle, sino que escucharlo, acogerlo y poder hacer algo por él. Consignarlo en la ficha clínica, ¿ya? Lo que el paciente expresa verbalmente o conductualmente de forma espontánea, ¿ya? Eso es importante, de forma espontánea. Deberá también informarse al adulto responsable siempre y cuando éste no haya sido señalado como el agresor por la víctima, ¿ya? Entonces también es importante informarle al adulto responsable de esta situación, a no ser que él sea el abusador o el agresor. Si el equipo de salud tiene sospechas fundadas de que éste puede ser el agresor, deberá tomar medidas para garantizar la detención de la violencia sexual y la protección de las víctimas, llamando a carabineros o a PDI al lugar, ¿ya? Si es que no, en el fondo tenemos entonces que el profesional va a denunciar en un plazo de 24 horas, como le decía, eso nos dice la ley, donde el profesional o jefe obligado personalmente por la ley denuncia de uno de ellos, o sea, puede, el mismo profesional puede hacer la denuncia, o el jefe que está obligado también del centro donde ustedes trabajen, ya, por ejemplo, del consultorio que ustedes trabajen. Y la denuncia de uno libera al otro. La omisión tiene sanción penal, y si es funcionario público también incluso sanción administrativa. ¿A quiénes se hace la denuncia? Se puede hacer a la comisaría en Carabineros, a la unidad en la PDI o a la fiscalía, ¿ya? Y que bien nos informó Javiera anteriormente, que idealmente, ¿cierto?, a lo mejor pudiese ser más rápido en la fiscalía. La denuncia es presencial y siempre debe ser acogida por el funcionario a cargo. Esto fue antes de la pandemia, así que no sé si habrá cambiado la denuncia, si puede ser no presencial, no lo sé. Ya, pero la denuncia hasta ese momento era presencial y siempre debe ser acogida por el funcionario a cargo. Y eso también es un tema, porque, como les decía, en este mismo caso que nosotros fuimos a hacer la denuncia, fue bien complejo de que la acogieran. Como bien ustedes han relatado, muchas veces uno va a hacer la denuncia y nosotros tenemos que saber, ellos tienen la obligación de acoger estas causas, ¿ya? Y importante tener en cuenta que todos los datos que nosotros tengamos en la ficha clínica, fotos que podamos haber sacado, exámenes complementarios, pueden ser requeridos después en la investigación, más adelante, si esto sigue, ¿cierto?, su curso. Conclusiones y reflexiones. Bueno, la prevalencia, sabemos que los datos son impactantes, ¿cierto?, en niños, en adolescentes y también en adultos. Es un problema grave, que tiene un gran impacto, no solamente en el momento, como les dije, y tratar de transmitirle a lo largo de la vida cómo les va a afectar completamente en su vida, ¿ya? Entonces, nosotros, los prestadores de salud, debemos saber que el abuso físico-sexual puede provocar lesiones orales, debemos saber cómo y cuándo documentar que son sospechosas, tener en cuenta que nosotros, nuestro deber legal, poder denunciar,
tener un protocolo siempre unificado y claro, tenerlo súper claro para poder aumentar las denuncias por parte de los profesionales de la salud, entender que estamos frente, ¿cierto?, a un individuo como ser integral, que podamos aportar, ¿cierto?, a un mundo mejor, y que esa es la idea y eso es lo que les quería transmitir, ¿ya? Aquí está dentro parte de la bibliografía que utilicé. Y bueno, aquí dos de mis motores, de mis niñitas, que son las que me hacen cierto poder ayudar y poder transmitirte que, nada, necesitamos, hay mucha tarea por delante y nosotros como comunidad, y por eso agradezco tanto nuevamente, les digo, a este seminario, de que tengamos esta instancia, de que conversemos, de que reflexionemos y que nos hagamos cargo de estas situaciones que podemos disminuir, ¿cierto?, estos índices tan significativos. Así es que muchas gracias por su atención y escucho sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Su presentación sumamente necesaria porque, como bien dijo, hay estudios que revelan que los odontólogos en general no están preparados para enfrentar estas situaciones y la verdad es algo necesario porque es parte de la prevención también. Así que vamos a dar paso a las preguntas. Paulette, quisiera saber si es que hay preguntas. Hola, doctora Catherine. Sí, hay preguntas. Está silenciada ahora. Ahí sí. Ahí sí. Estoy tratando voy a tener que hacer unas clases de eso, ¿no? Estoy acostumbrada al Teams y a otras plataformas. No había hecho una charla aquí. Ya. Bueno, María Eugenia le escribe: ¿cómo se habla con la familia del niño que sabe que sufre abusos y no han escuchado al niño? ¿Cómo se hace para que estos hechos sean denunciados? Bueno, eso es una de la historia que yo les comenté, ¿cierto? Que de hecho fue lo que nos ocurrió a nosotros. Fue esta niña había incluso informado ya, le había contado a la mamá, le había contado a la madrina, le había contado a la abuelita, y ella se sentía pero completamente, ¿cierto?, vulnerada y no escuchada. Y la verdad es que nada, nosotros en el fondo, si es que como profesionales de la salud, estamos en la obligación de nosotros denunciarlo, ¿ya? Y ahí en el fondo pasa ya a una investigación y a una ayuda ahí lo ven con asistente social y ven en el fondo qué curso tiene que seguir. De hecho, nosotros aquí con la mamá tratamos de hablar, ¿ya? Ella no quiso, como les decía, al final no quiso volver, y lo que hicimos fue informarle finalmente que era nuestra obligación legal, que teníamos que hacerlo, y se realizó lo que tenía que hacerse. Ahora, también entender que es una denuncia, claro, por sospecha, o sea, esto después pasa una investigación, no es que automáticamente aquí alguien se vaya, lo vayan a buscar y se vaya preso, o sea, no es así. Empieza a haber una investigación y se empieza a hacer cargo del tema. Ahora, lamentablemente también hay un tema gigante de lo largo que son estos procesos, o sea, estamos hablando de que más o menos son 2 años, si es que no es más, o sea, la verdad es que es un tema muy difícil. Aquí, por ejemplo, veíamos tratar de haber ayudado por otra forma. En el caso que les contaba, el papá era un hombre en situación de calle, que era drogadicto, o sea, tampoco podíamos abordarlo por el caso del papá. Entonces, nada, la verdad es que nosotros es nuestro deber y tratar de alguna forma, si es que no nos escucha la familia, que va a ser lo más probable en estas situaciones, tenemos que hacer la denuncia. Y ahí abordarlo también ver en las comunas donde están, en los consultorios, a lo mejor que se encuentran, buscar apoyo también, los apoyos sociales que tengan en ese lugar, el asistente social también, cómo poder ayudar a estos pacientes. Eso, pero bien complejo, la verdad. Sí, me imagino. Yo creo que quedó clara su respuesta. Hay una pregunta similar que se la voy a leer al tiro porque tiene que ver con si hay algo que podamos o tengamos que hacer en caso de presenciar agresividad física o verbal del papá o mamá hacia su hijo o hija, al llamarle la atención. Quizás van como de la mano. En el momento como de la atención.
Yo creo que, claro, uno está presenciando que No puedo ahí ver el el... tutor llama que la pregunta está privada. Ah, ya, ya, ya. Sí, no, pero yo creo que es cuando uno está ahí en la atención y ve cómo el tutor le llama la atención al hijo y es de una forma más agresiva, ya sea física o verbalmente. Ya, claro. Me imagino que se surgió también cuando les dije en algún minuto que de repente estamos frente a un paciente que lo pueden ustedes observar, y que están los padres, que a lo mejor estos niños de difícil manejo, que no se dejan atender y que el papá está desesperado porque lo atiendan y es capaz ahí, frente en esta situación, en ese minuto, de gritarle o maltratarlo. Y ahí la verdad es que, claro, nosotros como profesionales en ese minuto no es que no nos podemos quedar callados. Ese es el tema. Ser bien delicados, ser bien respetuosos, pero tenemos que detener la situación y ojalá en el momento, ¿cierto? Decirle, mire papá o mire mamá, me acompaña fuera un poquito para que conversemos, no delante del niño, y ahí poder en el fondo decirle que nosotros no podemos permitir, que eso es una agresión, que está siendo violento, que es algo que no se puede permitir, que nos deje en el fondo nosotros, que es parte normal de la atención pediátrica, que muchos niños no se dejen atender. Hay un porcentaje incluso que sí o sí requiere a veces sedación porque no es posible atenderlo. Y que eso es parte y que eso es parte en el fondo de lo que ocurre y que nosotros no podemos permitir frente a nosotros esa violencia en el fondo. ¿Ya? No quedarnos callados, y una de las cosas como que me ha tocado es eso, como sacarlo afuera y poder conversar. Y ahora, muchas veces también pasa que, de hecho en una oportunidad me pasó una situación similar, y al sacarlo afuera al final, que fue una mamá. Al final la mamá también con muchos dramas, llorando, estaba también con muchos problemas, que además de todos los problemas importantes que tenía, este niño estaba con dolor, entonces estaba desesperado porque también lo atendieran. Entonces hay que indagar más allá, ver cada caso y ver cómo en el fondo nos manejamos y cómo podemos ayudar. Súper, muy buena su respuesta. Otra pregunta, bueno, Camila Flores menciona que usted mencionó que era común que los pacientes desaparezcan luego de preguntar o indagar por presunto abuso. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, ahí yo creo que va a depender del, del, del nivel que nosotros tengamos en el momento de si ya pudimos en el fondo hacer el examen clínico, o sea, si ya nuestra sospecha está bien. Por eso es súper clave como la primera sesión, de incluso poder tomar fotos o consignar bien en la ficha clínica. Entonces, si es que ya tenemos todo eso antecedente, independientemente que nos vuelva, y que fue lo que nos pasó en la universidad, y tratamos de comunicarnos y no pasó nada, no pasó nada, y fuimos de todas formas a hacer la denuncia, porque ya teníamos en el fondo claro el panorama. Es distinto a cuando en el fondo uno cree que puede ser, pero ni siquiera alcanza a verlo, ni siquiera, ahí ya es más complicado, más que poder tratar de ubicar a los papás y insistir un poquito, ya no podemos hacer mucho más allá. Pero por eso, si ya lo vimos en esta primera sesión, ahí tratar de hacer bien toda nuestra anamnesis, nuestra detección de todo lo que podemos ver, y ya con eso pudiésemos hacer algo. Claro. Bueno, y la última pregunta es de la doctora Andrea Cerón, y ella le pregunta, en el contexto del estrés tóxico, en la población LGBTQ se describe el símil de estrés de minorías. Están desde perdón, están desde la odontopediatría abordando la violencia que se ejerce a niñas y les adolescentes en relación a la construcción de su identidad en relación a género y orientación sexual. ¿Tiene conocimiento de las terapias afirmativas que puedan apoyar esa construcción y respetar su autonomía? ¿Y cuál es su opinión al respecto? La última parte de nuevo. Se la voy a colocar en el chat de todo para que la pueda ver, Ya, que es larga. ya. Ahí está. Todavía siguen viendo mi pantalla. Aquí está el chat. A ver, sí. Sí, Ya pero está mi puede dejar pantalla. de compartir sin ningún problema. Ya.
Oye, pero es que estoy... Aquí era nueva función, aquí o no. Yo les voy a pedir un curso ya, porque me... O será aquí, deja de compartir, ahí, Sí. Ahí sí. ahí sí. Ya. Entonces, en el contexto del estrés tóxico, la población se describe el símil de estrés de minoría. Están desde la ontopediatría abordando la violencia que se ejerce en niños y adolescentes en relación a la construcción de su identidad, relación de género y orientación sexual. No. La verdad es que es un tema también que no es algo que, así como que se esté hablando a nivel como de la sociedad, de ontopediatría, digamos, que es como, o estudio relacionado, es poco lo que se aborda respecto a eso. Y que claramente es un temazo y que es algo que tenemos que abordar y que se está al debe. Como muchas otras cosas también. Sí, como muchas otras cosas. Tiene conocimiento de las terapias afirmativas, intentar respetar su autonomía. No, tampoco, mire, la verdad es que respecto a ese tema, a la doctora Andrea, Andrea Cerón. ¿sí? No, no, la verdad es que yo tampoco tengo un gran conocimiento respecto al tema, ni cómo tampoco poder manejarlo, y me encantaría poder de repente poder conversarlo en algún minuto o generar ciertos, así como se generó este protocolo básico, hay tantas otras cosas que en el fondo tenemos que construir y creo que es una tarea que tenemos, así que feliz de poder, así que como opinión, la verdad es que no tengo mucho que informar al respecto, pero nada, creo que es algo que es fundamental y que nosotros como odontopediatras, que comúnmente también estamos en contacto con los pacientes, tanto pediátricos como adolescentes, cumplimos un rol súper importante. Entonces, creo que es un tema fundamental que con todas las ganas de poder ayudar respecto al tema, feliz si es que queremos como generar algo, dispuesta para poder hacerlo. Genial. Sería Sumamente. increíble. Sí. Pero igual ahí caemos en lo que estábamos comentando de antes, que tenemos una deuda con las mujeres, con los niños, con las niñas, con la comunidad de disidencia y diversidades sexuales, que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las instituciones actúen. Nosotros desde las bases y desde el ámbito profesional también podríamos intervenir, como tal lo estamos haciendo ahora, y educarnos entre nosotros y generar estas instancias de aprendizaje y de cambios. De todas maneras. Y por eso las felicito por esta instancia y agradezco también mucho esta invitación, porque creo que es Ujú. demasiado importante que actuemos, porque Claro. eso es lo que necesitamos, ¿Ya actuar. tenés alguna otra pregunta? No, no ha llegado ninguna otra pregunta, solo felicitaciones Ujú. a su exposición maravillosa. Estamos listos con las preguntas, Cata. Ya, bacán. Doctora, yo igual le quería agradecer. En realidad es súper buena el protocolo que instauraron, porque finalmente se les presentó un caso clínico, no sabían qué hacer y no se quedaron de brazos cruzados, sino que se dieron cuenta de que había un problema y trataron de ayudar generando este protocolo. Y sería ideal si es que usted pudiera darnos como quizás el protocolo, o sea, la imagen donde sale el protocolo con la flechita, para que igual se pueda difundir si es que ustedes pueden. Si es Sí, que... mira, eso te iba a comentar. La verdad es que la idea de este protocolo era esa, era como poder llegar a todos lados y que es algo como súper básico, pero de que también abre las puertas de por último empezar que al profesional dice, a ver, ya, voy a empezar a meterme en este tema o a indagar qué cosas tengo que fijarme, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, nuestra idea era poder difundirlo lo más posible. La verdad es que justo fue en contexto de que el Congreso de la Sociedad, cuando lo publicamos, vino el tema del estallido social
Después vino la pandemia, el congreso finalmente lo hicimos hace pocos meses, de manera virtual, con toda la locura que ha sido también de la pandemia en docencia, que también ha sido Claro, poco complicado. tiempo de todo, pero feliz si me ayudan a poder difundirlo, de verdad que sería una muy buena instancia, incluso a través, no sé, del colegio dentista, o de que podamos tener más charla al respecto, o sea, con toda la disposición de poder ayudar, o sea, de verdad que cuenten conmigo. Muchas Así que gracias. te voy a mandar la imagen. Ya, nosotras como ACAO y como equipo de ACAO también estamos muy motivadas en seguir generando estas instancias, así que hacemos un llamado a que estén atentas a nuestro Instagram, que es donde nosotras vamos publicando todo el material, todo, todo. Ahí finalmente esa es nuestra fuente de información, de comunicación, y en realidad nosotras felices de seguir colaborando en este aspecto desde las bases y proyectarlo a los profesionales que ya están titulados también, porque entendemos que son cambios que van surgiendo en la sociedad y que quizás no estaban plasmados en el momento de que ustedes estaban estudiando. Entonces, como bien hemos dicho a lo largo de toda la jornada, hay que actuar y hay que educarnos y hay que colaborar. Y si esta colaboración va a generar un bien para nuestros pacientes, o mejor dicho, usuarios, mejoramos. Así De todas que muchas maneras. gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y a todos por su atención.